Muy buenas noches, estamos con Rafael Paquiano, secretario de la Semarnat, y estamos platicando de cosas bien interesantes porque el medio ambiente hoy es algo que a todo mundo preocupa y que a todo mundo debe de ocupar. Desde el punto de vista global tenemos temas como el cambio climático y en puntos de vista locales tenemos temas como el aire de la Ciudad de México. Entonces, abarca realmente muchísimo. Pero yo veo que en materia ambiental hay buenas noticias. Me acuerdo, Rafael, que hace años en Movimiento Azteca hicimos una campaña para proteger a la mariposa monarca. ¿Y qué ha pasado con este tipo de programas? Pues mira, fíjate que la mariposa monarca es un caso ejemplar para la conservación que hemos hecho, no solamente en México, sino yo creo que te podría decir en América del Norte, porque es un fenómeno migratorio que primero empieza en Canadá y que llega hasta los bosques del centro de nuestro país. Y fíjate, Esteban, que tradicionalmente llegaba a nuestro país, como se mide cuántas mariposas llegan es por superficie ocupada. Tuvimos en los buenos años, teníamos unas ocupaciones de entre 6 y 8 hectáreas en los bosques del Estado de México, en Michoacán. Nada más 6 y 8 hectáreas. Esa es la ocupación histórica. Pero en últimos años, sobre todo hace 2 años, tuvimos una ocupación de 0.6 hectáreas. O sea, casi prácticamente no llegaron mariposas monarcas. Entonces, esto fue un motivo de gran preocupación porque es una migración milenaria. Entonces, algo estaba pasando que no estaban llegando mariposas monarcas. Entonces, por esto, cuando vino, no sé si recuerdas que vino el primer ministro canadiense y también el presidente Obama con el presidente Peña Nieto a Toluca, a una reunión de líderes. Ahí el presidente Peña Nieto platicó este problema y sugirió la formación de un grupo de trabajo trilateral pues, para poder poner solución a esto. Entonces, nosotros como México teníamos que garantizar, y eso es algo que sí estábamos haciendo, que es importante señalarlo, teníamos que garantizar que el hábitat donde llegan las mariposas se conservara, que tuvieran dónde llegar. Y por eso, estos bosques de Oyamel. Correcto, que están principalmente en el Estado de México y en el Estado de Michoacán. Tenemos que garantizar la integridad de esos bosques, que no hubiera tala clandestina y que se mantuvieran en condiciones óptimas. Lo que también pudimos ver en este grupo de trabajo es que estaban utilizando ciertos fertilizantes y ciertos herbicidas desde Canadá hasta Estados Unidos que estaban terminando con las plantas donde se alimentan las mariposas monarcas, que se llaman asclepias. Entonces, una de las acciones emergentes que tomaron estos dos países fue el definir corredores en donde no se utilizaran este tipo de herbicidas para garantizar que tuvieran un lugar donde poder bajar a reabastecerse y poder llegar hasta México. El año pasado en la temporada pasada, tuvimos ya un incremento de prácticamente el doble. Tuvimos 1.2 hectáreas de cobertura. Esto marcaba que íbamos en buen camino. Seguimos trabajando de manera coordinada los tres países y el año pasado, o sea, esta temporada que acaba de terminar apenas en febrero o marzo, tuvimos una ocupación de cerca de 4 hectáreas. Entonces prácticamente cuadruplicamos y ya estamos muy cerca del número al que tradicionalmente estábamos. Entonces creo que este es uno de los ejemplos claros de conservación en donde hay que sumar no solamente el esfuerzo que puede hacer un Estado o una nación, pero también el que puede hacer toda la humanidad en conjunto. Aquí fuimos 3 países que nos pusimos de acuerdo y que logramos conservar un fenómeno migratorio que es maravilloso. Esta cooperación internacional seguramente tiene su máxima expresión en el COP13 que va a ser en Cancún en diciembre, ¿no? Claro, vamos a tener, aquí venimos todos los países que formamos parte de este convenio de diversidad biológica, nos vamos a reunir en Cancún a finales de año para discutir cómo podemos... ¿Cuántos países son? Somos 196 países. Estamos esperando un aforo entre 5,000 y 8,000 personas, entre ministros, entre expertos, para poder discutir de qué manera podemos involucrar más. Entonces, es enorme esa conferencia. Sin duda va a ser el evento más importante de la administración del presidente Peña en nuestro país. Y aquí vamos a discutir de qué manera podemos involucrar a los sectores agrícolas, al sector turismo, al sector pesquero y al sector forestal, porque la biodiversidad se puede ver afectada por estos sectores y puede ser utilizada por estos sectores para generar bienestar para la población. Y además México siendo uno de los países más biodiversos, ¿no? Entre 200 países, México, ¿qué lugar ocupa? El cuarto. El cuarto lugar. Fíjate que tenemos apenas el 1% de la superficie de todo el mundo y en ese 1%, en ese pequeño pedazo de superficie, viven cerca del 10% de todas las especies del mundo. Pero además, un gran número de estas especies son endémicas. Esto quiere decir que solamente existen en México. Entonces, esto implica una responsabilidad para todos los mexicanos de poder conservarlo
y para poderlo dejar a futuras generaciones. Pero también hay un riesgo adicional, que cómo podemos ayudar a las comunidades que viven en estos entornos megadiversos para que puedan aprovechar de manera sustentable esta riqueza natural y convertirla en riqueza patrimonial. En eso estamos trabajando. Y es muy importante, ¿no? Porque es darle tratamiento social a lo ambiental, ¿no? Claro. Porque el habitante de un lugar te dice, es la forma que yo sé vivir, entonces ayúdenme a encontrar otra forma de conservar para vivir, ¿no? Claro, y además tenemos que romper paradigmas, porque tradicionalmente gente que vivía en los bosques decía, oye, pues es que yo no puedo hacer nada porque estoy lleno de bosques. Al contrario, los bosques pueden ser una fuente de ingreso muy importante, no solamente si conservarlos, sino si pasamos de un modelo de conservación pura a un modelo de aprovechamiento sustentable, le podemos cambiar la vida a mucha gente. Nuestro país tiene un potencial forestal enorme que tenemos que ver, ayudar a la sociedad que vive en esos entornos de cómo lo pueden hacer bien. También comunidades que viven en lugares donde hay un gran número de especies en vida silvestre. Entonces es un potencial de generar turismo de aventura, de avistamiento de especies, que en otros países como en Costa Rica es una industria multimillonaria que aquí en México no lo estamos aprovechando. Para proteger todos estos ecosistemas se han creado las áreas naturales protegidas. ¿Cuántas hay en México? Mira, tenemos, y sin duda lo que has dicho es muy importante, porque uno de los mejores mecanismos de conservación es poder decretar espacios donde conserves hábitats. Y por eso México ha decretado a lo largo de la historia 177 áreas naturales protegidas. Eso hoy ocupa cerca del 12% del territorio nacional, pero tenemos el compromiso ante Naciones Unidas de llegar hasta el 17%. Pero pues no solamente se trata de decretar territorio por decretar territorio, sino efectivamente hay que protegerlo y hay que conservarlo. Y es territorio que desafortunadamente está amenazado por diferentes temas como tal ilegal, como invasiones, incluso algunos delincuencia común. Y la propia presión demográfica a veces, por supuesto. ¿no? ¿Cómo se va a defender las áreas naturales protegidas? Pues mira, tradicionalmente el esquema era que cuentan con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que tienen la labor de ser guardaparques. En ocasiones los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente van también con ellos para poder hacer inspecciones y garantizar su cuidado. En ocasiones que necesitamos apoyo adicional, contamos con el apoyo incondicional de nuestras Fuerzas Armadas, pero este es un esquema meramente reactivo cuando encontramos una situación problemática. No hay nada preventivo todavía. Ahorita estamos ya trabajando en eso. Hace apenas unas semanas el presidente Peña Nieto nos instruyó a poder decretar un nuevo cuerpo de gendarmería que será la Gendarmería Ambiental, junto con la Comisión Nacional de Seguridad. O sea, va a ser un grupo de policías de la Gendarmería que se van a dedicar exclusivamente a cuidar que van a estar capacitados para, además de todas las funciones de policía y de seguridad pública, van a contar con un entrenamiento especial sobre materias ambientales. Y para aquellas áreas naturales protegidas que son terrestres, esto es muy importante decirlo porque en las marinas contamos con el apoyo de la Secretaría de Marina, pero en aquellas terrestres, de manera ya preventiva, van a vivir de manera permanente estos cuerpos de Gendarmería Ambiental que van a ayudar y apoyar. O sea, su presencia va a ser 24 horas, 7 días por 365. Es correcto. Para prevenir temas de tala ilegal, para prevenir temas de invasiones, delincuencia, garantizar que la gente que vaya a conocer y a disfrutar nuestras áreas naturales protegidas esté seguro de que nada le va a pasar. Y obviamente en casos que necesitemos un apoyo adicional ya de manera reactiva ante una problemática mayor, pues seguiremos solicitando y estoy seguro que contaremos con el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y cuándo van a empezar a funcionar la Gendarmería Ambiental? Pues mira, ya está funcionando porque ya tenemos a los primeros 150 gendarmes que están recibiendo ya este entrenamiento en materia ambiental. Queremos que ya los primeros, que quisiéramos cerrar ya el año, estamos identificando los primeros 10 puntos más importantes de áreas naturales protegidas que nos interesa conservar y tener al menos 50 gendarmes en cada uno de estos 10 puntos. Esto como una fase inicial, ya los primeros 150 están en entrenamiento y seguiremos así para poder llegar a la COP con un ejemplo de cómo estamos viendo el tema de protección de nuestro patrimonio natural. Entonces, ante todo esto, digamos, hay un esquema preventivo, un esquema de vigilancia, un esquema pues de darle toda una connotación legal a las áreas naturales. ¿Qué hay con respecto a la conciencia del ciudadano? O sea, ¿cómo el ciudadano puede participar en mantener esta biodiversidad en donde México es
pues, de los países con más biodiversidad del mundo y debemos de poner un ejemplo de que le estamos cuidando, le estamos protegiendo. ¿Qué puede hacer el ciudadano para apoyar todos estos esfuerzos? Pues mira, yo creo que lo primero es que conozcan, ¿no? Porque es muy difícil el poder cuidar y el poder enamorarte de algo que no conoces, y lo primero es que las visiten, porque desafortunadamente mucha gente no conoce esta riqueza natural que tenemos en México y por lo tanto no tiene esta cultura de protegerla, de no tirar basura, de cómo no comprar animales que están en algún tipo de riesgo o que son producto de tráfico ilegal. Creo que el hecho de informarse primero de cuál es la riqueza, creo que es el paso número uno. Y el segundo, pues es ser consciente de que sí estamos bajo una amenaza muy importante, bajo una presión, donde sí se están viendo degradados nuestros ecosistemas y que ellos empiecen a tener esa conciencia de limpiar, de no tirar, de consumir menos, de cuidar la energía eléctrica, de no desperdiciar. Creo que es algo que el gobierno no puede solo y que necesitamos hacer equipo con todos. O sea, cada uno debe de pensar durante mi vida qué huella ecológica dejo, ¿no? Claro. O sea, cuánto genero, porque también se puede generar. O sea, si yo planto árboles, claro, si yo produzco energía limpia e incluso se le inyecto a la línea de transmisión del CFE para que me cueste menos la electricidad, si yo no tiro basura, si yo no compro mascotas, que me decían, por ejemplo, que un changuito, un monito que la gente compra de mascota ilegalmente, significa que murieron otros 7 y los papás también para que llegara a la casa de alguien una mascota. Entonces, el daño ecológico es enorme, ¿no? Claro. Si todo eso la ciudadanía lo toma en conciencia, pues creo que podemos decir que tenemos con qué responder los mexicanos, ¿no? Y yo creo que el tema de revisar cada uno, como tú le decías, qué estoy consumiendo en energía, en productos de consumo, en fauna silvestre como parado, ¿no? Creo que el poder moderar ese consumo irracional también es una de las mayores aportaciones que podríamos hacer. Para finalizar, Rafael, Semarnat es de los socios fundadores, llamémosle así, de Limpiemos Nuestro México. ¿Qué puedes decir de esta campaña y de invitar a la gente a participar siempre, a mantener México limpio? Pues mira, yo creo que es un ejercicio que ha sido ejemplar porque ha demostrado que cuando se suman la iniciativa privada, los medios de comunicación, el deporte, ¿no? como lo es el fútbol, y también el gobierno, podemos hacer frente a cualquier riesgo, a cualquier reto que nos pongan enfrente a los mexicanos. Creo que ha sido un ejercicio ejemplar donde estamos cambiando la conciencia de la gente, donde le estamos enseñando lo grave que es, dónde acaba la basura que ellos probablemente tiran y que no tienen la conciencia de dónde va a acabar, y sobre todo lo difícil que es recogerla. Y creo que lo más importante es que estamos generando la conciencia de no solamente recoger la basura, sino de no ensuciarla. Dejar de tirarla. Claro. Y como dices tú, pues unidos todos, siempre haremos más. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado.